video es de la dark web. Al principio parece algo muy normal, pero cuando te das cuenta de que se está comiendo a su propia familia, te pones nervioso. Este hombre está obligado a comerse a toda su familia como parte de una cultura bastante oscura de estos dos muñecos. No hace falta presentación alguna para este clip, un hombre llorando, dos tipos inquietantes y una sopa que supuestamente contiene carne humana. Cuando este video estuvo disponible en el año 2005 pasó algo desapercibido, pero no fue a partir del año 2014 y 2015 que este video empezó a ser más viral, y ahí es cuando esto empezó a dejar muchas preguntas. ¿Qué era ese video? ¿Es acaso esto un tipo de tortura real? ¿Una broma muy extraña de internet? ¿O cuál es la verdad entre tantas teorías? Una de las teorías afirma que el hombre fue víctima de secuestro junto con su pareja, pero esto no se quedaría solo en esto, ya que por lo menos al tipo le esperaba una tortura que sería grabada para la web profunda. Una grabación que no contendría algo explícito, pero que sin duda se trata de algo mucho más brutal que ver litros de sangre por todos lados. La tortura es simple, una mesa y un plato de sopa. No hay armas de fuego o algo que encienda las alarmas de cualquier persona, solo un simple plato de sopa que contiene los restos de su esposa fallecida. Y sí, honestamente esta versión de la historia es extremadamente escalofriante para cualquiera, pero no es la única, ya que también se llegó a decir que el hombre se estaba comiendo una parte mutilada de su propio cuerpo, o que el contenido del plato era algo que acabaría con su vida y él lo sabía. ¿Pero es acaso todo esto la verdad del caso? Para continuar tenemos que hablar sobre la persona más importante sobre esto. Hablo de Raymond Percy, director y actor conocido por su trabajo en Los Simpson, Ralph el Demoledor y Zootopia. Alguien bastante más importante de lo que pensaba seguramente. La cuestión es que los trajes del video viral fueron planeados para un programa que Raymond tenía en mente, un proyecto que nació basado en la soledad que él sentía en aquel momento, y se nota que no era una idea tomada a la ligera porque se contrataron actores para ello. En YouTube tú mismo puedes encontrar videos en la cuenta de Raymond donde aparece este traje, por lo que sabiendo esto más o menos se puede saber qué pasó. Tal vez algún tipo de publicidad o algo de ese estilo, más o menos, ya que si retrocedemos al año 2015 es importante que te hable sobre la investigación que realizó una youtuber. Básicamente ella logró contactarse con el propio Raymond Percy y él mismo afirmó que no tenía nada que ver con aquel video que estaba aterrorizando a tanta gente. La razón de ello es que aparentemente Raymond y su equipo asistieron a una actuación de Hollywood y ahí los mismos trajes de Ray Ray fueron robados. Aquellos trajes del proyecto que Raymond tenía en mente. A las semanas del suceso, Raymond recibió un correo electrónico en donde estaba nada más y nada menos que el video que ya te estás imaginando, torturesoap.avi. Pero, ¿y si te digo que esta explicación se puede desmontar con algo como lo podría ser una banda de música? Hablo de la banda Stolen Babies, específicamente de dos integrantes clave para explicar esta situación, la cantante Dominic Leon Percy y el líder del grupo Gil Sharon. Primero tenemos a la cantante con el mismo apellido de Raymond, pero también tenemos al líder del grupo y su conexión con uno de los videos que circularon por internet, específicamente este de aquí con el título de Ray Ray Hill is Missing. Parecen demasiadas coincidencias, por lo que la teoría que se puede sacar de aquí es que quizá todo sea parte de algún tipo de broma muy rara o un intento de promocionar al grupo musical. Como sea, de momento esto es lo que se llevaría un 80% de posibilidades de ser cierto, aunque eso no quiere decir que no haya alguna otra teoría interesante para comentar. De hecho, sí hay una que me pude encontrar en Reddit, la cual no puede ser tan perturbadora, pero puede ser perfectamente la verdad del caso. Raymond Percy es uno de los cofundadores de la banda. Hizo estos disfraces e hizo extrañas parodias absurdistas e impresionistas, algunas de las cuales eran parte de la teatralidad de la banda. Quien sea que robó los disfraces Ray Ray claramente había visto alguno de estos sketches antes, y probablemente algo personal contra Raymond. Era un chico raro con amigos raros, y esto era más o menos en la edad universitaria. Haz las cuentas. Blank Room Soup es probablemente solo una broma cruel para burlarse del creador.
Los trajes se han utilizado en espectáculos en vivo desde la formación de la banda y antes, y la banda dejó de usarlos poco después de que Raymond comenzara a recibir correos electrónicos acosadores de quien los había robado. Yo era fan, los cambios repentinos en ese estilo visual eran evidentes e inexplicables, como muchos otros. Simplemente asumí que solo estaba probando cosas nuevas, pero la verdadera razón es que Raymond se deprimió mucho después de que alguien robara sus cosas y ya no quería hacerlo. Si la banda hubiera querido descansar de este factor de incomodidad en internet, nunca habrían dejado de usar a Ray Ray como mascota, pero lo hicieron, dejaron de usarlo antes de que yo supiera siquiera de Blank Room Soup. Para entonces, cuando lo vi, reconocí el disfraz al instante porque extrañaba las antiguas payasadas de la banda en el escenario. Cabe aclarar que esto no es algún tipo de prueba o algo por el estilo, sino un comentario interesante de Reddit que por lo menos a mí me llegó a ser algo de sentido. Al final puede que este video no se trate de alguna tortura de la Deep Web, pero sí puede tratarse de una cruel broma hecha para burlarse del propio Raymond. Es una teoría que por más sentido que pueda tener, no se puede confirmar por falta de pruebas. Al final tampoco es que haya una explicación oficial por el momento. Raymond no ha cambiado su versión de los hechos, por lo que ahora mismo todo es posible. Antes de terminar con este video, me gustaría comentar por qué este video fue tan impactante para miles de personas. Incluso me atrevería a decir que es uno de los videos más aterradores en la historia de internet por dos factores clave: la poca información que el video contiene y la fecha de publicación. Tomen en cuenta que esto se publicó hace casi 2 décadas, específicamente en los primeros meses de YouTube. Tan solo imagínate a ti encontrándote con un video así en una época donde cosas como los juegos de realidad alternativa no eran algo común. Y si quieres añadirle más, tienes el factor de que eran los inicios de internet, y que este video hace que tu mente se encargue de hacer un trabajo que no haría si estuviéramos hablando de algo más explícito. Hablo de imaginar quién era el tipo o qué era lo que estaba en ese plato. ¿Quiénes son las personas detrás de aquellos personajes? ¿Qué se oculta detrás de ese llanto incontrolable del hombre? Sin dudas, el que se muestre algo con muy poca información hace del video algo mucho más aterrador, ya que de todas formas tu propia mente completará toda esa información faltante con cosas mucho más escalofriantes que la realidad misma. ...29 de noviembre del 2008... se subió a YouTube un video que aterrorizó a internet con el título de ¿por qué nunca te convertiste en una bailarina? En aquel momento solo fue otro screamer de internet, pero años más tarde se logró descubrir que la verdad es mucho más oscura y cruel de lo que te puedes imaginar. Incluso te puedo adelantar que sentirás un poco de culpa por tenerle miedo a algo que originalmente no tiene nada que ver con el horror, pero sí con una triste historia real. Cuando digo que aterrorizó a mucha gente, me refiero a esos años cuando internet era casi algo desconocido, cuando era un lugar en donde te podías encontrar con todo tipo de contenido, desde el más normal hasta el más grotesco y explícito. Pero durante los inicios de la década pasada se comenzó a popularizar un estilo de videos muy extraño, el cual tenía el fin de perturbar o directamente sacarte un susto para trolearte. Me refiero a muchos videos que fueron utilizados como screamers, que en ese momento fueron populares porque lograban sacarle un susto a la mayoría de usuarios. Lo que nadie se preguntaba en ese momento es de dónde provenía todo este tipo de contenido, si era una edición hecha por alguien aburrido o si era algo mucho más profundo. En esta ocasión toca analizar este video viral que fue usado para dar miedo hace muchos años. Un video subido por una cuenta que solía subir contenido bastante extraño, como esas cuentas raras de YouTube que suben contenido de terror pero de una forma poco usual. Independientemente de si esto te dé miedo o no, déjame decirte que la historia que ocultaba este video con edición exagerada se trata de algo muy profundo y aterrador, algo tan cruel que nos lleva a investigar a una en serie que desde la edad de 11 años intentó cometer una atrocidad contra una niña de 4 años. Algo tan profundo que hará que reflexiones cada susto que esta imagen te pudo dar, porque quizás sea inquietante, pero tenerle miedo a un inocente que en algún momento pidió ayuda a gritos es algo que da para pensar muchas cosas, cuanto menos. La persona de esta fotografía es una chica de 21 años que tuvo la mala suerte de conocer a Kiyoshi Okubo, un asesino en serie que en un periodo de poco más de un mes violó
no a 8 mujeres de entre 16 y 21 años. Pero esto no es todo, ya que a la edad de 11 años también intentó abusar de la hija de 4 años de un vecino. Kiyoshi fue descubierto y, contrario a lo que te estás imaginando, la gente no se tomó en serio esto. Es más, los que le conocían le apodaban el pequeño Kodaira o el hijo de Kodaira. Lo turbio viene cuando te enteras de que Kodaira es un famoso asesino de Tokio. Kiyoshi ya era una persona peligrosa desde la niñez, pero ¿qué pasa si combinas eso con el bullying que recibía en la escuela por su apariencia física y una familia que no parecía preocuparse por ese comportamiento raro? En julio de 1955, Okubo violó a un estudiante de secundaria de 17 años en Maebashi y fue condenado a 18 meses de prisión. Al poco tiempo se le redujo esta sentencia a 3 años de libertad condicional. Arrestado por una segunda violación 5 meses después, el juez le mostró menos clemencia y acabó cumpliendo 3 años en la prisión de Matsumoto. Tras obtener la libertad condicional a los 25 años, Okubo adoptó el seudónimo de Watanabe Kiyoshi, haciéndose pasar por estudiante mientras acosaba a estudiantes universitarias. Se casó en mayo de 1962 y tuvo 2 hijos antes de su siguiente arresto por febrero de 1967. Condenado por atacar a 2 mujeres jóvenes, fue sentenciado a 4 años y medio de prisión, obteniendo la libertad provisional el 2 de marzo de 1971. Tras obtener libertad, Okubo logró cobrarse 8 vidas antes de ser capturado de nuevo. Un estudiante de preparatoria de 17 años fue la primera en morir el 31 de marzo. 10 días después, Okubo mató a una camarera de 17 años. Luego de eso, otra chica de 19 años, la cual fue asesinada el 17 de abril, mientras que otra estudiante de 17 años murió al día siguiente. Otra estudiante de 17 años, Sato Akemi, murió a manos de Okubo el 27 de abril. Una telefonista de 18 años se unió a la lista el 3 de mayo. 9 de mayo de 1971, Okubo conoció a Reiko Takemura, una chica de 21 años que era empleada de una empresa de la ciudad de Fujioka. En la misma ciudad era la segunda vez que Okubo veía a Reiko, pero era la primera vez que salían a dar un paseo juntos. Cuando intentaron entrar a la cafetería Asunaro en Takasaki, buscaron un lugar para estacionar el auto pero no lo encontraron. Después intentaron entrar a la cafetería Denen en Maebashi, pero tampoco había sitio. Alrededor de las 7 de la noche entraron a la cafetería Light Lover en Isesaki, en donde Okubo le habló de pintura, montañismo, deportes y música. Salieron de la cafetería y dieron una vuelta. Al final se terminarían deteniendo en un camino rural, exactamente en un huerto de moreras en Matsuida, condado de Usu. Y aquí es en donde inicia la pesadilla alrededor de las 10 de la noche. Kiyoshi intentó aprovecharse de Reiko, pero ella se negó, le dio una bofetada y salió del coche soltando las palabras que condenarían su propia vida. Mi padre es detective, así que te detendrás si me haces algo. Kiyoshi odiaba a los policías, tanto así que oír esa palabra fue suficiente para que el tipo cometiera una atrocidad contra la chica aquella noche. La persiguió durante unos 20 o 30 metros sin parar, y aunque la atrapó, ella aún se resistía intentando escapar. Debido a esto, le dio varios puñetazos en el estómago, la arrastró de vuelta al coche y ya te debes imaginar qué fue lo que le hicieron a esta chica. Aún con todo esto, Reiko todavía luchaba por seguir con vida y comenzó a gritar por ayuda. Gritos que no sirvieron de mucho, porque Kiyoshi Okubo terminaría esta con su propia ropa interior. Me convertí en el bruto que soy por culpa de la policía. Durante la investigación de los 2 casos anteriores en el que estuve involucrado, me trataron muy mal. Su castigo fue tan cruel que destruyó por completo mi humanidad. Me hizo rebelarme contra la autoridad. Si pudiera renacer, me gustaría volver convertido en mala hierba. Una mujer que conocí me dijo que, por mucho que pise la mala hierba, vuelve a su estado anterior. Esa es la clase de existencia que me gustaría tener en la próxima vida. Me llama la atención el hecho de que Okubo tuviera tanto rencor hacia las autoridades. Por lo que he investigado, siempre que una chica se intenta defender diciendo que tenía un familiar que era policía, Okubo recurría al asesinato por este mismo odio hacia la ley. El modus operandi de Okubo era ir vestido como un artista con boina. Se acercaba a las jóvenes y les preguntaba si quería ser su modelo o cosas de ese estilo. Pero la intención real era para tener relaciones sexuales. Y aunque muchos de los encuentros sexuales eran consentidos, también hay que decir una cosa. Si alguna chica no aceptaba y para defenderse decía que tenía un familiar vinculado a la policía, este tipo se enfurecía tanto que la asesinaba de una forma horrible. Para matarlas, las llevaba a una zona montañosa desierta, las golpeaba en el plexo solar o el abdomen, y cuando se estremecían, las extraía
con medias, un cordón o las manos. La clasificación del asesino es ordenada, ya que ocultó cuidadosamente las pruebas del asesinato y el cuerpo. No padecía trastornos mentales ni retraso mental. Para evitar que la policía encontrara los cuerpos con detectores de metales, se les extrajeron todas las partes metálicas, se les vistió con ropa interior y se arrojaron sus pertenencias al río. Una vez que vimos todo sobre Okubo, vemos que aunque recibió burlas en la escuela, tampoco es que eso explique del todo sus crímenes. No estamos ante una persona corrompida o algo de ese estilo, sino que se trata más de un psicópata típico, diagnosticado en una evaluación psiquiátrica judicial. Según Robert Hare, se trata de un tipo de TPA, trastorno antisocial de la personalidad, que incluye todo lo siguiente: hablador y aparentemente encantador, excesiva autoestima, egocentrismo, mentir anormalmente, sin remordimientos o culpa, frío y antipático, no asumir la responsabilidad de las acciones. Kiyoshi Okubo fue condenado a muerte el 22 de febrero de 1973. Antes de esto, pasó casi 3 años en el centro de detención Kosuge de Tokio apelando su sentencia. Las apelaciones fueron rechazadas y finalmente fue ahorcado el 23 de enero de 1976, 6 días después de cumplir 41 años. Algo que me parece interesante es que por lo menos yo no he visto un revuelo tan grande por el horrible origen de este screamer del internet antiguo. Y esto lo digo porque no estamos ante rumores o teorías, sino que estamos ante un caso de violación y asesinato totalmente real y documentado. En la propia plataforma hay un video subido en 2015 en donde se habla del caso. También aparece el rostro de Reiko por unos segundos, por lo que no es una leyenda rara de internet ni algo de ese estilo. Sobre la cuenta de YouTube que subió esto por primera vez no se sabe nada desde hace 16 años. Algunos piensan que el dueño del canal sabía todo antes de hacer este video y que quizá lo hizo con la intención de burlarse de esta chica, pero luego hay personas que creen que el autor del video se encontró con esa imagen sin saber su trasfondo. Al final, tanto tú como yo le temíamos a alguien que nunca tuvo el propósito de asustar a las personas. Nadie sabía de dónde provenía un video tan aleatorio. Incluso hay gente que pensó en que la búsqueda sería igual de tardada que la de la imagen original de Jeff the Killer, la cual por cierto sigue sin ser encontrada. La búsqueda tuvo respuestas rápidas y de hecho todo se descubrió de forma accidental, aunque bueno, la respuesta nos deja en un estado de shock, ya que cuando intentas ponerte en el lugar de Reiko y pensar en el horror que tuvo que pasar antes de morir, es imposible no sentir un poco de culpa por formar parte de lo que tal vez fue solo un video viral de terror del montón, o quizá un intento muy cruel de burlarse de esta mujer. Agosto del año 2015. En Reddit y 4chan se comenzaba a esparcir el rumor de la existencia de un sitio oculto en la Deep Web. Un sitio que se fue conociendo como Red Rooms y que poco a poco fue aterrorizando a los usuarios de aquella época. Se trata de un lugar en donde se pueden ver todo tipo de atrocidades en tiempo real. Al final tú decides qué tanto sufrimiento pasará la persona detrás de la pantalla. El único problema es que se dice que mientras más tiempo pases ahí, tu dispositivo comienza a ser rastreado por esta gente. Todo para que ahora tú seas el protagonista de estos directos. Ahora tú eres la persona a la que van a torturar. Y claro está, cualquier tipo de mente enferma ahora tiene el poder de elegir de qué forma será tu muerte. En aquella época, cuando el tema de la Deep Web se fue haciendo popular, el solo pensar en un sitio donde se puede transmitir lo peor de internet en tiempo real no parecía algo falso. De hecho, para la mayoría era algo choqueante, algo aterrador y algo horrible que generó más rumores conforme pasó el tiempo. Estos rumores con el tiempo fueron evolucionando hasta llegar a supuestas grabaciones filtradas de la web oscura. Y si eres una persona demasiado curiosa, lo lógico es que tuvieras ganas de entrar ahí y ver lo que nadie más ha visto. No por cualquier tipo de gustos raros ni nada de ese estilo, sino curiosidad. Una curiosidad que te lleva a investigar más sitios de forma compulsiva mientras esta gente rastrea tu ubicación de una forma bastante fácil. Todo con el fin de generar más dinero, pero el problema es que ahora te tocaba a ti ser la víctima en estos directos. Evidentemente estamos hablando de algo tan aterrador y tan cruel que te deja helado, pero ahora es cuando toca responder a la pregunta más repetida con el paso de los años. ¿Es esto algo real?
Habitación Roja de ISIS. Algo brutal en vivo y totalmente gratis. Gracias por participar y analizar la acción. La transmisión ha terminado, esto se subirá por partes. Tenga en cuenta que no tenemos acceso al material original, pero lo actualizaremos para transmisiones destacadas. Use el primer chat disponible con el menor número de participantes. Los enlaces posteriores son copias de seguridad. Los enlaces abren una nueva pestaña. Deslice la pestaña hacia un lado para que se abra una nueva ventana. Número 1. Chat completo. Solo los que iniciaron sesión pueden participar debido al sabotaje. Número 2. Estado. Trabajamos sin descanso, estamos trabajando en equipo y tenemos asuntos más urgentes en los que preocuparnos, pero cumpliremos con la fecha límite. Hace 10 años se compartió esto por Reddit y con una simple búsqueda de imágenes logré llegar a una página web que explica todo lo sucedido con este anuncio bastante raro. Al parecer el inicio de todo este misterio fue aquí, cuando varias personas anónimas publicaron en distintos foros cosas del estilo "Wow, ¿es esto real?". Y aunque no dieron ninguna explicación, sí que dejaron un enlace a la red oscura. Aparentemente si entrabas a la página te aparecía el siguiente mensaje: Aquí mismo, en esta dirección Onion, se inaugurará un nuevo mercado, uno que encantará incluso a los federales. No te pierdas la inauguración del mercado. Habrá un evento totalmente gratuito el cual no te quisieras perder. Observa cómo los terroristas de la vida real se atacan entre sí. El mensaje continuaba diciendo que los dueños de la página web habían capturado a 7 terroristas de ISIS a quienes humillarían, torturarían y finalmente asesinarían en vivo por cámara web en la fecha y hora acordadas. Si te das cuenta, absolutamente nadie puso en duda la afirmación de que las personas torturadas y asesinadas eran verdaderos terroristas. Al final podrían estar haciéndole ese tipo de cosas a una persona inocente y nadie se daría cuenta. Los tipos de la página habían hecho comentarios sobre que todo estaba financiado por interesados para que los usuarios de Tor pudieran verlo sin pagar, pero aquí vienen las cosas importantes. Llegó el tan esperado día del espectáculo. Al llegar el momento del directo, ocurrió algo decepcionante y sospechoso a la vez. El sitio web se cayó un par de minutos antes de la hora de inicio. Tiempo después se intentó dar una explicación a este directo fallido. Se dijeron varias cosas, desde la posibilidad de que la gente en espera era tanta que la página simplemente colapsó, o directamente cosas más serias como que este espectáculo llegó a oídos del FBI, pero la verdad no tiene nada que ver con alguna de estas razones. De hecho, puede que la explicación sea decepcionante para algunas personas. Todo el asunto podría haberse convertido en un misterio icónico del internet en ese mismo instante, pero cuando nadie se lo esperaba sucedió algo. Gracias por participar, dijeron. Se acabó. Perdimos la grabación original. ¿Qué pasó con las 2 horas de diversión familiar antes de que empezara la tortura? ¿Qué pasó con los juegos, la interactividad, la frivolidad que prometieron que duraría días? No tuve ningún problema en mirar el video, y de hecho sabía que no iba a haber nada snuff. El video dura más de 21 minutos y es muy aburrido. Estamos hablando de 21 minutos en donde literalmente no pasa nada. Por lo que sí, este fue otro troleo de internet en el que la mayoría se dejó llevar por el morbo de ver lo que nadie había visto antes. Hasta donde he investigado, este es uno de los primeros revuelos de internet donde se involucran a las Red Rooms, pero quizá esta idea de una habitación roja de la tortura es mucho más antigua de lo que se pensaba. Año 1983, durante este año salió una película de horror donde se utiliza un concepto similar a las Red Rooms, un canal de televisión que transmite videos de personas torturadas. Durante la escena es posible ver algo que seguramente se te hará familiar. Pero si vamos a una época más reciente, tenemos una miniserie llamada Killer Net, así como películas como Freedom Come en 2002. También están Red Room 1 y 2, sátiras oscuras sobre un programa de televisión en los que los concursantes completan un conjunto de tareas que cada vez se torna más repugnante, todo para el placer de la audiencia. A finales de la década de 1990 surgió una leyenda urbana en Japón la cual es conocida como la maldición de la habitación roja. El concepto es simple: mientras navegas por internet, de la nada te aparece una ventana emergente haciéndote una pregunta. Cuando tú intentas quitar aquella ventana para continuar con lo tuyo, aparece otra pregunta, y así hasta que la pregunta final termina siendo: ¿te gusta la habitación roja? Todo para que a los pocos segundos esta ventana emergente desaparezca y seas redirigido a una página web bastante inquietante. La página contiene una lista de nombres en donde se encuentra tu propio nombre completo y el de tus amigos, aunque al leer esto es demasiado tarde. Lo normal es que sientas que algo o alguien se encuentra justo detrás de ti. Al día siguiente, la policía se encuentra investigando tu supuesto suicidio. Entre
entran a tu habitación y te encuentran tumbado en la cama cubierto de sangre. Pero esto no quedaría ahí, ya que las paredes de tu cuarto están pintadas de rojo por todas partes, justo como si las hubieras pintado tú mismo con tus manos, cubiertas de tu propia sangre. This happened. What influenced me, what made me take that road instead of this road, all the way until the present. Would you consider that a confession? Lo más parecido a una Red Room es el famoso video de Daisy's Destruction, un caso que es totalmente real y que incluso el autor de este grotesco video se encuentra cumpliendo una condena en el país de Filipinas. La diferencia es que este contenido no fue emitido en directo, por lo que no se le puede considerar una prueba para asegurar la existencia de las Red Rooms, las cuales de momento siguen siendo nada más que una leyenda urbana. También hay que decir que los rumores sobre la existencia de un sitio donde se tortura a gente en tiempo real generó bastante morbo en algunas personas, más que nada en las personas que tenían la necesidad de sentirse únicos al ver algo que se considera prohibido. Y como es de esperarse, esta misma curiosidad sería aprovechada para estafar a la gente con sitios prometiendo ser una Red Room real, e incluso se te pone una cuenta regresiva, y esto para que te sientas más emocionado o incluso presionado a tener que pagar cierta cantidad de dinero para acceder a ese espectáculo, el cual tendrías que pagar con bitcoins. Para el que no sepa, el valor de esta moneda es exageradamente alta. Prácticamente se trata de una apuesta en el que en el mejor de los casos tienes acceso a una Red Room, pero sin ser una como tal. Al final te podrían hacer creer que estás viendo algo en directo cuando en realidad es una grabación de una película de horror, o peor aún, un video generado por la inteligencia artificial. Definitivamente no vale la pena comprobar si esto es real o falso. En internet hay testimonios de gente que asegura haber entrado en una Red Room real, juran que han visto lo peor de internet con sus propios ojos, pero de momento esto no puede ser considerado como una prueba de su existencia. Igual hay que decir que aunque todo sea otra leyenda urbana del montón, tampoco es algo que no se pueda hacer realidad. Y digo, no sería la primera cosa ficticia en ser real. La teoría del internet muerto es un gran ejemplo. En 2016 esto sonaba a otra creepypasta ridícula de internet, pero hoy en día vemos cómo la inteligencia artificial da señales de que todo se saldrá de control si no se hace algo al respecto. Entonces, si algo como eso está muy cerca de ser real, tampoco es que una Red Room no pueda hacerlo. Y a ver, la única limitante para que una Red Room sea real es el hecho de que en la Dark Web es demasiado difícil transmitir en vivo. De hecho, hasta hace una década parecía algo imposible. Así que responder era un poco más sencillo. Todo es falso, no existe un lugar así de cruel, todo es parte de una estafa. Pero, ¿eso puede cambiar algún día? Es algo complicado honestamente, ya que aunque todos sepamos que en este mundo hay gente bastante mal de la cabeza, el FBI constantemente monitorea esta zona de internet. Entonces la respuesta se sigue quedando en un podría ser. Evidentemente que cuando se hablaba de una Red Room se dijeron cosas bastante exageradas. Un ejemplo es la parte donde se dice que si constantemente entras a estos sitios, tu dispositivo se infectaría con un virus que rastrea tu ubicación exacta, y al final tú serías quien está en esa habitación siendo torturado mientras todo está siendo transmitido en vivo. Sí, algo aterrador, algo horrible, algo que incluso te podría dejar con traumas, pero se sigue quedando en la ficción. Algo falso, pero que funciona bastante bien. Si me preguntas a mí, te digo que conociendo hasta dónde pueden llegar las mentes más enfermas, sí es posible que esta leyenda urbana sea algo real dentro de unos años. La tecnología sigue avanzando a pasos agigantados, ya sea de buena o de mala forma, siempre habrá alguien que aproveche esto para satisfacer sus extraños gustos, incluso por más ilegales que estos puedan ser. Aquí te muestro qué es lo que más se ve en la Dark Web. No se trata de gore ni de personas siendo torturadas en tiempo real ni nada de ese estilo. Mayormente lo común es la venta de drogas, o peor aún, Si hay un sitio en el que se busca esto de una forma desesperada es aquí, y no me sorprendería que algo como una Red Room pueda ser real en un futuro, pero en esta ocasión involucrando a menores de edad en estos espectáculos del horror en tiempo real.
Durante este mes ha estado circulando un video que parece ser la respuesta que tantos buscaban, y estoy hablando de la imagen original de Jeff the Killer, una imagen que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años, y si no me crees te digo que la recompensa por encontrar la imagen original es de $11,000. Han sido años de investigación con esta imagen, años en los que la gente ha estado buscando en todos lados, y parece ser que después de tanto por fin se encontró la imagen original. O bueno, eso diría de no ser por un pequeño detalle. A primera vista es algo creíble para algunas personas, y digo para algunas personas porque por lo menos para mí no parece algo demasiado creíble. Simplemente si analizas la imagen se ve cómo esa persona se mueve bastante raro, y es que en sí el clip no tiene mucho sentido, y de hecho cuando yo lo vi por primera vez me di cuenta de que era inteligencia artificial. ¿Y saben qué? Sí estaba creado por una IA. De hecho ni siquiera hace falta buscar mucho para llegar a esta conclusión. Aquí tienes un video de YouTube en donde aparece este clip. This is a reconstruction. Do not confuse it with the real thing. The real thing is lost. Lo interesante viene cuando nos tomamos el tiempo de mirar la descripción, en donde el creador del video aclara que todo fue hecho con inteligencia artificial. Y si no te convences con lo que te estoy diciendo, aquí te dejo una publicación de Reddit que fue subida el 1 de abril como una broma por el Día de los Inocentes. Si analizas un poquito todo lo que estoy diciendo, te podrás dar cuenta de algo, y es que poco a poco la inteligencia artificial comienza a generar muchas, pero muchas dificultades para encontrar la imagen original. Créeme que tengo muy buenos motivos para decirte todo esto, y no hace falta ni que gastes dinero ni que seas un profesional editando. Con la opción gratuita de ChatGPT para generar imágenes y un poco de conocimiento en edición es más que suficiente. Ahora te voy a explicar cómo es que yo generé una imagen con inteligencia artificial y cómo la terminé editando para que parezca real. Simplemente ha sido cosa de pedirle a la IA que me genere una imagen en base a otras 3 imágenes clave, y me refiero a la foto de Jeff the Killer 1 y otras 2 imágenes de las cuales te hablaré más adelante. Mi primer resultado fue este, pero sinceramente no me convenció para nada porque se notaba luego que era una IA. Así que seguí intentando hasta que me sacara una imagen que más o menos se viera un poco real. Y sí lo conseguí. Aquí tienes esta imagen que para mí es la que más se asemeja a la realidad. Ya teniendo la imagen de base, simplemente fui al Photoshop, agregué un par de filtros y el resultado final fue este. Te recuerdo que esta imagen ha sido creada en muy poco tiempo, por lo que no me imagino cómo le podría salir a alguien con muchos conocimientos en edición y con mucho tiempo libre. Y si a eso le sumas que cualquier youtuber puede venir, inventarse una investigación, tirar datos random y difundir una imagen falsa, yo creo que esto va a estar más difícil de lo que ya era. Y si te preguntabas cuáles fueron las otras 2 personas que mencioné hace poco, te explico de forma resumida. Entre tantas fotografías que se han difundido y desmentido, hay 2 que nos dan las posibles pistas de la imagen original. Primero vamos con la fotografía de esta mujer. Su nombre es Mariko y quiero que prestes mucha atención en la forma de su rostro, porque encaja casi a la perfección con el rostro de Jeff the Killer. Es importante aclarar que no se ha confirmado nada sobre si Mariko es la persona que aparece en la foto original. Aclaro este tipo de cosas para evitar la desinformación en un tema que ya es bastante complicado como este. Si no he hablado tanto sobre lo que ha pasado durante la búsqueda de la imagen original es porque ya hay como 50 videos hablando de lo mismo, pero en el caso de que no te hayas enterado de absolutamente nada, aquí te explico unos conceptos básicos ordenados de forma cronológica. Antes de iniciar debo aclararte que hay 2 imágenes, Jeff the Killer 1 que es JTK1 y Jeff the Killer 2 que es JTK2. 14 de abril del año 2004. Primera aparición documentada en internet de Mariko y de su novio Susakumaru. Lo más relevante de ese año es que Susakumaru llevaba el control de una página que funcionaba como un estilo de control de dieta para bajar de peso. Aunque el tipo de fotos que se publicaba hizo sospechar a varias personas de otros foros, se piensa que él quería obtener un beneficio a costa de Mariko. Todo esto sin importar el acoso que ella estaba recibiendo. 20, 21 y 22 de mayo del año 2004. Durante estos 3 días fue el pico máximo de acoso hacia Mariko. 20 de mayo del 2004. Mariko y Susakumaru intentaron desaparecer de internet. También se teoriza que la imagen original de JTK fue publicada este mismo día, y se le da el nombre de NM005. De momento sigue siendo una imagen perdida de Mariko.
24 de julio del 2005, primera aparición registrada de JTK1 en internet. Los usuarios respondieron a la imagen como si hubieran visto algo aterrador o asqueroso. Aunque de momento este sea el registro más antiguo, es probable que antes de esto haya algo más. Si la teoría de Mariko es cierta, puede que JTK1 haya sido publicado por primera vez entre el 20 de mayo del 2004 y el 24 de julio del 2005, pero aún con todo lo que se sabe no es posible confirmar nada oficialmente. 16 de noviembre del 2005, primera aparición de JTK2 en un sitio japonés. 3 de abril del 2006, se publicó la primera imagen modificada de JTK1 en Futaba. Se trata de una imagen editada en donde el rostro de JTK1 fue sobrepuesto en la cara de un personaje de anime. Este descubrimiento es reciente y fue anunciado oficialmente el día 12 de abril del año 2025. 3 de agosto del 2007, primer video subido a YouTube en donde JTK2 hace una pequeña aparición. El video es un estilo de terror analógico. Año 2008, creación de la creepypasta sobre Jeff the Killer. Un pequeño dato es que antes de la creación de esta creepypasta la imagen no estaba relacionada a Jeff the Killer, simplemente era una imagen para trolear o asustar a la gente en distintos foros. Y sí, durante esos años la imagen ya generaba curiosidad por saber cuál era el origen, por lo que a partir del año 2008 ya comenzaban a salir muchas teorías y pistas erróneas. El caso más popular fue el de Katie Robinson, un caso que parecía algo fuerte y triste, pero que al final todo resultó ser falso, por lo que el misterio siguió durante toda la década del año 2010. Todas estas son imágenes falsas, imágenes para intentar engañar a la gente, para trolear o para lo que sea. Pero entre tanta desinformación y tantas imágenes falsas, al final se pudo encontrar la pista más clara de todas, que es la de Mariko. Esto se descubrió hace 2 años aproximadamente, en el año 2023. En esa época es cuando se creó un documento de 76 páginas resumiendo todo el proceso de investigación. Las personas se habían emocionado mucho porque por fin se había encontrado algo más claro sobre quién podía ser la persona de la imagen original. A día de hoy muchas personas todavía siguen investigando sobre esta imagen con un valor de $11,000. Pero en tan solo 2 años las cosas pueden complicarse tanto como para dejar a JTK como un caso de Lost Media sin resolver. En 2015 se viralizó un audio de 30 segundos que rompió internet debido a lo extremo que era. Si tú estuviste en esos años es imposible que no lo reconozcas. Tan solo en YouTube existen videos con millones de visitas y opiniones de la gente. Un audio que interpreta el lento pero desgarrador sufrimiento de una persona. Y sí, yo sé que hoy en día no parece un audio tan aterrador, ya que la gente está extremadamente desensibilizada con la enorme evolución del contenido en redes sociales, y también modas extrañas como el gore en TikTok. Pero regresemos al 2015, en donde muchos de nosotros éramos unos niños fanáticos de FNAF. Imagina pasarte el juego y a los minutos entrar a YouTube solo para escuchar cómo un tipo es torturado de la manera más atroz posible. Si ya eras un adulto en esa época, no fue más que un misterio muy loco para ti, pero para un niño de 8 a 10 años no se limita solo a eso, sino que puede ser tan impactante como para dejarte perturbado durante una noche entera. Algo normal, ya que ¿quién no se quedaba con miedo cuando miraba una creepypasta o un video de fantasmas captados en cámara o cualquier cosa de ese estilo? Ahora imagina el impacto de escuchar cómo alguien está teniendo una de las muertes más lentas y dolorosas que se puedan imaginar. Aparte de esto, muchas personas comenzaron a afirmar que este audio se encontraba dentro de los archivos del juego, cosa que impulsó muchísimo más su popularidad. Aunque antes de explicar lo siguiente, debo decir que te estás olvidando del detalle más importante. ¿Cuál es el origen real de un audio tan desgarrador? A primera vista es fácil decir que se sacó de alguna película gore, algún videojuego de terror, o incluso te podría decir que es una grabación en donde una persona real es torturada, y de igual forma te lo creerías. El nivel de realismo que tiene está a otro
nivel, y es normal querer saber de dónde salió esa grabación. Tan solo imagina que esos gritos son reales, imagina que son de una persona que quiere pedir ayuda. El problema es que ya no puede, quiere vivir, pero el dolor es tanto y los segundos son tan eternos que su mayor deseo es perder la vida instantáneamente. Si estuviéramos ante una grabación real, créeme que sería el misterio más grande de la historia, pero la realidad no es tan impresionante o tan impactante como se pensaba. A ver, vamos por pasos. Este es el video más antiguo que puedes encontrar en YouTube donde aparece este audio, publicado el 5 de marzo del año 2015, justo 3 días después del estreno de FNAF 3. En los comentarios, esta es la única conversación que es relevante para descubrir el origen, ya que el autor dejaba un link directo hacia lo que se supone era el archivo original del audio. Justo cuando me sentí aliviado porque al fin tendría más información, me di cuenta de que la página estaba cerrada, por lo que intenté investigar en su canal, pero no es como que haya encontrado la gran cosa. Solo habían videos random, pero poco más, nada para llegar a una conclusión. Después de buscar durante unos minutos más, me encontré con este video. Este canal muestra pruebas de que el audio no se trata de algo oficial ni mucho menos. Lo más importante es cuando en el video muestra que encontró una publicación en Reddit que proporciona más información. Lo que me gustaría destacar de aquella publicación es que el autor menciona que hay 2 audios de la muerte de William Afton, 2 audios casi idénticos, pero con pequeñas diferencias que se notan únicamente si analizas detenidamente. Y aquí lo curioso es que todo este tiempo estuvimos escuchando 2 versiones diferentes, ya que la primera versión la puedes encontrar en YouTube precisamente en el primer video que se usó el audio, y la segunda versión es la que se muestra en el video con 13 millones de visitas. Y ahora, la prueba definitiva de que el audio no es oficial y tampoco tiene algún origen oscuro es que en la publicación se menciona al que aparentemente es el autor de las grabaciones, y aparte podemos encontrar un link directo a una publicación, en donde él mismo confirma que es el autor de esos audios tan realistas. God, it's hard to breathe in this friggin' air. God, I hate those masks. Jesus. Si aún no te convences, pon mucha atención a lo que sigue. El autor publicó otro audio tiempo después. Se trata de una grabación que, a diferencia de las anteriores, no fue tan viral, pero que es lo que le faltaba al original. Después de todo, se trata de un simple fanmade, el cual aún hoy en día puede tener confundidos a algunos fanáticos de FNAF. Sin duda alguna, encontrar esa grabación justo después de procesar lo sucedido en el minijuego de la noche 5 es una experiencia única. Pasar de ver unos píxeles intentando representar lo sucedido a un audio tan realista es impactante. Esta grabación siempre fue catalogada como un simple fanmade, pero es mucho más que solo eso, ya que en FNAF Into the Pit se reveló el sonido oficial de los gritos de William Afton, y vaya que llamó mucho la atención la similitud con el audio viral del año 2015. Cualquier versión del audio es brutal y puede dejar muy impactada a cualquier persona sensible, pero la razón de su extremo alcance en redes sociales fue un conjunto de varias cosas más complejas que un simple audio de alguien gritando con efectos de sonido. Five Nights at Freddy's 3 fue un juego en el que la gente tenía expectativas muy pero muy altas, o al menos eso es lo que recuerdo. Esos videos intentando descifrar detalles ocultos en cada teaser que Scott Cawthon publicaba aumentaban más la emoción por saber cómo continuaría la historia.
historia, cómo sería la jugabilidad y muchas cosas más. Eso es lo que recuerdo sobre la espera de FNAF 3, un hype más alto de lo normal. Tan solo miren el tráiler oficial, es el video más popular de Scott Cawthon. El resto ya todos lo conocen, resultó ser un juego malo si tomamos en cuenta solo la jugabilidad y esas mecánicas tan pesadas y tan aburridas o repetitivas para muchos. Pasamos de un frenético FNAF 2 a algo bastante normal, y ser considerado normal siendo tan importante, créeme que no es nada bueno. Aún así, FNAF 3 es icónico por cómo implementaron la historia, ir pasando cada noche y jugar a esos minijuegos que eran extraños a primera vista, y llegar hasta el final de la noche 5 para descubrir lo que sucedía es la mejor experiencia para alguien que jugaba por primera vez el juego, ya que todos sabíamos que existía un hombre morado, se habló tanto de él, se hicieron tantos videos de eso y tantas teorías que cuando lo vimos morir fue un giro de trama tan espectacular, simplemente un momento inolvidable. El final ideal para un monstruo que destruyó la vida de varios niños, el final perfecto para alguien que asesinaba por placer, el final que todos querían ver. No fueron pocos los que imaginaban cómo se sentía William ahí dentro, y peor aún, cómo se sentía cuando el animatrónico falló, por lo que se generó algo de morbo. La gente quería ver sufrir al villano principal, y en menos de lo esperado se viralizó el audio que ya todos conocen. Toda esa popularidad tan grande es por esa curiosidad que los fanáticos tenían. Si le sumamos que al principio se decía que era un audio oculto en los archivos del juego, ahora sí se entiende mejor por qué este audio impactó a tantas personas. Sinceramente, para mí la versión del 2015 sigue siendo mejor que la oficial, y ni hablar de la película, ahí sí decepcionaron demasiado. Por más de que muchos intenten decir que es la versión más realista y muchas cosas más, yo no estoy tan de acuerdo. Tan solo escuchen este audio hecho por un fan y luego compárenlo con el de la película. Una diferencia abismal, simplemente sin palabras. Esta es la representación exacta de alguien que sufre lenta y dolorosamente sin poder pedir ayuda. Y es que ni siquiera hace falta utilizar recursos tan brutales como gritos tan desgarradores o cosas así, ya que el sufrimiento es peor cuando no puedes expresarlo de ninguna manera, por lo que simplemente te toca observar cómo lentamente tu vida llega a su fin. Internet te engañó todo este tiempo con este misterio sin resolver. Te hablo de una imagen que seguramente ya conozcas muy bien por su impactante historia y supuesto origen. Esta fotografía forma parte de un expediente policial sobre un asesinato en masa. Durante una rodada en un bosque, un grupo de policías encontró esta casa y este peculiar cartel. Al entrar, no pudieron soportar el horror. Al menos 7 niños de entre 6 y 17 años estaban sentados, sin ojos, lengua ni brazos. Por esta razón, el asesino utilizó este peculiar cartel, abrazos gratis, ya que ninguno de los cadáveres podía darlos. Bueno, esto es aterrador, tampoco es algo que se aleje mucho de cosas que sí pasan en la vida real, pero lo importante aquí no es si la historia te da miedo o no, sino que ¿de dónde salió todo esto? 21 de abril de 2014. Primer registro de la imagen de abrazos gratis en internet. Un usuario hizo un post en Reddit titulado "Nada nunca ha parecido más legítimo que esto", mostrando un búnker abandonado con la frase de abrazos gratis junto con una flecha apuntando a la entrada del lugar. Una imagen perfecta para crear una creepypasta o historia de terror, ya que es obvio, la intención al poner un texto como este puede ser desde una inocente broma para asustar a las personas o una trampa para cometer uno de los crímenes más atroces de la historia. 17 de junio de 2014. Se vuelve a publicar esta imagen en un foro de Reddit, en donde un usuario afirma haberse encontrado justo ahí mientras daba un paseo, pero no solo eso, sino que también publicó una fotografía como prueba.
Lo curioso, aparte de la foto, es que en la supuesta historia de asesinato en masa se menciona que la ubicación de este misterioso lugar es en un pueblo de Inglaterra llamado Puckley, pero este usuario en 2014 hace mención a Wisconsin, ubicado en Estados Unidos. Incluso dejó un enlace a la ubicación aproximada, y algo que no me esperaba es que efectivamente, el lugar sí existió en algún momento. De primeras no encontraba nada, pero al cambiar la fecha a noviembre del 2016 y observar un poco pude encontrar aquel lugar, justamente el mismo con el texto de abrazos gratis. Y no voy a mentir, me impresionó un poco, ya que yo pensaría que siempre fue una foto editada, un lugar que nunca existió, pero resulta que sí, este lugar es real, o por lo menos existió en algún momento. Aquí es en donde ya empezamos con las cosas que no cuadran y seguramente tú ya te diste cuenta. 8 de diciembre, año 2018. Durante este año se publicó lo que podría ser el primer registro en todo internet de esta historia, aunque no puedo asegurarlo como tal, ya que a pesar de que en mi búsqueda no encontré nada más antiguo que esta publicación de Facebook, es probable que quizá no sea la primera versión de la historia. Intenté buscar más y encontré que esta historia vuelve en el año 2020, cuando esta cuenta de Facebook hace una publicación al respecto. Posteriormente fueron saliendo más cosas de lo que supuestamente pasó, ya que se dice que mientras los policías hacían la investigación del caso, se encontraron con el siguiente audio. No, please! No, please! Don't scream. Everything is fine. I just want to play for a win. Let's be best friends. No, please! Don't wake me night. It's part of the game. Don't scream. Or you wait until my lady friends. We are waiting you. Listen to them. They want you holding. Leave me, please! Don't kill me! I told you not to show. The way of your friends. Come, give me a room. La cuenta que habló del supuesto caso por primera vez en el año 2020 hace mención a un pueblo de Inglaterra conocido por estar embrujado, o mejor dicho, es el pueblo más embrujado de todo el país. Pero no solo eso, ya que también se habla de un bosque ubicado en este mismo pueblo, así que decidí buscar algo de información por internet, y rápidamente me encontré con uno de los lugares que más llaman la atención, el bosque de Deering, o mejor conocido como el bosque de los gritos. Los testigos que han visitado este bosque aseguran oír gritos aterradores provenientes del bosque en la noche. Se dice que los que se adentran en el bosque son perseguidos por los fantasmas de las personas que se perdieron en él. Los locales mencionan un suicida coronel del ejército del siglo XVIII y un salteador de caminos que fue capturado por los aldeanos, clavado en un árbol y decapitado. Algo que me interesó mucho de este bosque es que se habla de una supuesta masacre ocurrida durante una noche de Halloween en el año 1948, en donde se registraron un total de 20 fallecidos, de los cuales 11 eran niños. Y lo peor ni siquiera es esto, sino que las autopsias no pudieron determinar ninguna causa de muerte, por lo que después de unas semanas las autoridades locales rápidamente pusieron fin a la investigación, afirmando que las víctimas habían sufrido una intoxicación por monóxido de carbono. Justo 50 años después ocurrió algo más. 4 estudiantes universitarios que visitaban el bosque desaparecieron después de que personas de Puckley informaran haber visto figuras de luz similares a telarañas en el cielo. Los cuerpos nunca fueron encontrados y después de 3 semanas la investigación policial se detuvo. Todos estos hechos se relacionan con una cosa: el bosque de Deering. Es un poco obvio que no estamos hablando de casos reales, aunque por un momento dudé, ya que si buscas información sobre esto te aparecerá una imagen como prueba, una imagen de un periódico local que nunca existió pero que a primera vista puede parecer convincente. Tan solo hace falta ver con un poco más de detalle la imagen para darse cuenta de que es falso, y si no me crees, mira lo siguiente. ¿Que has escrito algo relacionado a Facebook en un periódico del año 1948? Creo que no hace falta decir nada más.
Pero volviendo con el caso de abrazos gratis, quiero recalcar la incoherencia que desmiente esta historia por completo, y es que este lugar, a pesar de ser real, se encuentra ubicado en Estados Unidos, no en el pueblo más embrujado de Inglaterra como se nos había dicho en el año 2020. Definitivamente no está editado. Esto es en Wisconsin, lo vi en un paseo en motocicleta y tuve que dar la vuelta para tomar una foto. Ahora súmale el hecho de que la persona que tomó la fotografía en ningún momento mencionó algo relacionado a crímenes atroces. Incluso te puedo decir que esta no es la primera foto de este estilo que está circulando por todo internet, justamente con las mismas palabras: abrazos gratis. A pesar de que no se trate de algo real, es un caso interesante que en noviembre del 2022 fue utilizado para hacer una creepypasta, pero poco más. Nunca hubo un asesinato en masa. El audio que te mostré no tiene nada que ver con lo que se dice en redes. El lugar sí existe, o existió por lo menos, pero es parte de lo que parece ser una tendencia de colocar el mensaje de abrazos gratis en un lugar que no es del todo agradable. Un lugar en donde nadie entraría por razones evidentes. Aunque aún así es imposible negar la posibilidad de que alguien lo suficientemente mal de la cabeza pueda utilizar una trampa similar para un crimen en la vida real. Al final, con todas las cosas que ya suceden en la vida real, algo similar a esto no sorprendería a nadie. Si te encuentras con este tutorial, por favor no se te ocurra intentar nada, y si por alguna razón ya lo hiciste, pide ayuda inmediatamente. Aún no lo sabes, pero acabas de caer en una trampa de la muerte. Un usuario que prometía algo genial, algo que podías realizar en tan solo 10 minutos, pero que en realidad se trataba de algo que terminaba en un trágico accidente. O mejor dicho, se trataba de un intento de asesinato. El lugar en donde inició todo esto es 4chan, cuando entre 2009 y 2010 una persona publicó lo que a primera vista parece ser un tutorial de cómo preparar cristales de colores. Lo mejor de todo es que según él se podía preparar con materiales fáciles de conseguir en casa. Para ser exactos, una moneda de cobre, un popote, un frasco transparente, 2 cucharadas de sal y una cucharada de bicarbonato de sodio. No suena mal, así que decides intentarlo, pero te acabas de olvidar de un pequeño detalle que rompe la línea entre la vida y la muerte. Paso 1. Toma un frasco transparente y agrega 2 cucharadas de sal y una cucharada de bicarbonato de sodio. Ahora, el ingrediente más importante debería estar en los productos de limpieza del baño: amoníaco. Viértelo hasta que el frasco esté lleno a 2/3 de su capacidad, tan alto como quieras que sean los cristales. Llena el resto del frasco con cloro. Ten cuidado de no derramarlo sobre tu piel o ropa. Paso 4. Deja caer las monedas en el fondo. Luego toma el popote y sopla las burbujas sobre las monedas para que los cristales comiencen a formarse. Deberías empezar a ver cristales fibrosos formándose después de 30 segundos de soplar. Mientras vas leyendo estas instrucciones te das cuenta de algunas cosas extrañas, como por ejemplo el que se te pida cloro y amoníaco para crear estos cristales de colores, o una falsa promesa de un experimento genial con un procedimiento fácil y rápido. Espera, ¿cloro y amoníaco? Al mezclar amoníaco y lejía se produce una reacción química que genera un gas llamado cloramina que resulta altamente tóxico. Y es que cuando este entra en contacto con nuestras mucosas se descompone y genera ácido clorhídrico y radicales libres. La cloramina es una sustancia tóxica y corrosiva, provoca la irritación de las mucosas y quemaduras en la piel. En periodos de larga exposición, la cloramina puede provocar daños graves en las vías respiratorias y edema pulmonar. En algunos casos muy graves, la exposición a estos gases tóxicos ha provocado la muerte. El supuesto tutorial para crear cristales en realidad es una trampa mortal si eres lo suficientemente ingenuo como para caer en algo así. La mezcla de todos estos químicos en estas cantidades es lo más impactante, ya que en el mejor de los casos, si es que sobrevives, sufrirás quemaduras químicas severas, pero en el peor de los casos... Mientras buscaba si en aquel momento hubo alguna víctima o se oyó de algún caso de alguien que haya muerto por este experimento, me encontré con un par de cosas. Primero me encontré una publicación dentro del mismo 4chan, una publicación de alguien que casi se muere por intentar realizar estos cristales de colores.
Bueno, hola a todos. Vengo a este sitio desde hace 2 meses y siempre participo en cosas y hago lo que el sitio dice, pero esta vez fue jodidamente peligroso. Estoy escribiendo esto desde un hospital porque casi me muero. Alguien publicó una receta casera para hacer cristales con cosas que todos tenemos. Decidí mezclarlo y soplar con el popote. Terminó mareándome porque había más CO2 en mi aliento y daría mejores colores. Los doctores dijeron que encontraron gas mostaza o algo parecido dentro de mi cuerpo y estuve inconsciente por unos días. He estado aquí por casi una semana. Tengo que quedarme aquí por mucho tiempo. Mis padres me quitaron el internet. Gracias y adiós. Algunas personas pueden pensar que esto se trata de un simple troleo de internet, pero todo tiene un límite y esto tampoco parece ser algo publicado con la intención de trolear. Pero aún siendo así tienes que tener mucho cuidado con estas cosas. Realmente más parece algo con malas intenciones para que las personas ingenuas realicen esto y pase lo peor. Algo como una publicación de hace 11 años que encontré en Reddit. Mi hijo se suicidó accidentalmente a causa de 4chan. Hace aproximadamente un mes, mi hijo de 11 años murió accidentalmente cuando siguió las instrucciones que vio en línea en un sitio web llamado 4chan. Alguien había publicado instrucciones detalladas de cómo hacer lo que creía que eran cristales, pero resultó ser veneno. ¿Existe alguna acción legal que pueda emprender contra la persona que arruinó mi vida y devastó a mi familia? Un amigo me recomendó que preguntara antes de pagar por un abogado. Se agradecería cualquier ayuda. Lo siento, olvidé poner dónde pasó esto porque soy nuevo aquí. Este incidente ocurrió en Maryland. Al revisar la cuenta me esperaría ver un perfil activo o algo, pero la verdad es que no. Únicamente aquella publicación y respuestas sobre el fallecimiento de su hijo. Por lo tanto, aunque no puedo confirmar nada, la duda sigue ahí. ¿Cuánta gente fue víctima de esto? ¿Alguna persona murió por intentarlo? No hay una forma verídica para saber si esta historia es real o no, pero independientemente de eso tienes que tener mucho cuidado con lo que ves en internet. Ya se han documentado casos en la vida real en donde sí, se demuestra que esta combinación es mortal. Con una simple búsqueda me encontré con una nota de la BBC, la cual es titulada como "Hombre tratado después de producir accidentalmente cloro gaseoso". Los bomberos descubrieron que el gas se había producido siguiendo la mezcla de lejía y removedor de cal. El servicio de bomberos y rescate de Avon ha emitido una advertencia contra la mezcla de productos de limpieza. El hombre fue trasladado al hospital para recibir tratamiento adicional. Los productos de limpieza del hogar suponen un riesgo si se utilizan incorrectamente. Aconsejamos a los residentes que nunca mezclen productos de limpieza a menos que el fabricante lo indique como seguro. Ciertos productos que son seguros cuando se usan solos a veces pueden causar vapores tóxicos o reacciones químicas cuando se mezclan. Y es que realmente no estamos ante casos aislados, ya que este tipo de cosas son más comunes de lo que se puede pensar. Otro ejemplo que te puedo poner es la siguiente nota del 4 de abril del 2025, en el que un empleado de limpieza se intoxica por mezclar químicos. O el siguiente caso ocurrido en la pandemia, en donde una mujer de 34 años también falleció por mezclar químicos al estar lavando el baño. Aunque la diferencia aquí sería en que esto es un accidente, no una receta perfecta para morir. Me parece muy inquietante que en algún momento en internet haya habido literalmente un tutorial para morir. Y no, esto no se encontró ni en la Deep Web ni en la Dark Web. Esto se encontró en la red normal, la red segura entre comillas. Y aunque la publicación original ya esté eliminada, eso no quita la viralidad que tuvo, y los posibles daños que pudo haber causado, o incluso puede seguir causando hoy en día. Aunque 4chan es un lugar en donde de normal se suelen ver mucho este tipo de cosas. Y es que también hay otro caso en el mismo 4chan. Creo que comentarlo no está de más, y es que se trata de un usuario que quería probar su nueva máscara de gas haciendo una combinación de cloro y amoníaco. Aparentemente, según las fotografías, eso no salió nada bien. Una imagen dice más que 1000 palabras, y aunque no pueda corroborar si esto es real o no, tampoco creo que sea importante. Quiero decir, por lo menos con el tutorial la intención está ahí, el tutorial existió, y perfectamente cualquier persona pudo haber muerto y nadie se haya enterado. Así que esto es simplemente una pequeña llamada de atención. Hoy en día con múltiples plataformas con un alcance brutal como TikTok y demás, créeme que pueden pasar este tipo de cosas, no es tan fácil como antes, pero como digo, más vale prevenir que lamentar eternamente.
El primer monstruo de internet, o mejor conocido como Slenderman, fue un antes y un después para el mundo del terror. Su impacto fue tan grande que casi todo internet se aterrorizó por ello en su momento. Pero lo que nadie esperaba es que lo que había comenzado como un concurso de internet y posteriormente una creepypasta sería el inicio de lo que hoy en día se conoce como el caso Slenderman. Contrario a lo que tú crees, esto no va sobre algo sobrenatural. Ojalá todo fuera tan sencillo como eso, un evento sobrenatural más. No, esto es mucho peor. Ocurrió en el estado de Wisconsin, algo impensable, monstruoso y escalofriante. Todo causado por dos niñas de tan solo 12 años de edad, Anissa Weier y Morgan Kaiser. La víctima, llamada Peyton, fue a casa de Morgan para festejar su cumpleaños. Hasta ahí todo aparentaba ser algo normal. Lo que Peyton no sabía es lo que sus dos amigas harían con ella en las próximas 24 horas. Anissa y Morgan le dijeron que el plan era salir a jugar a las escondidas en un bosque, en donde una vez estando ahí le pidieron que se acostara bajo las hojas y ramas como parte del juego. La víctima simplemente accedió al plan, lo normal en cualquier persona de esa edad, confiar en aquellos que dicen ser tus amigos. Pero lo que ni ella ni nadie se esperaría es que el plan de sus supuestas amigas era algo muy diferente que solo jugar a las escondidas. Morgan la apuñaló, no una, no dos, no 3, sino que 19 veces. Una niña de tan solo 12 años cometiendo un crimen perfectamente planeado. No se trata de un error, no hay justificación cuando apuñalas a alguien 19 veces. Así tengas 12, 20, 30, 40 o 50 años, simplemente es indefendible. Y no solo eso, sino que ella junto con la otra amiga dejaron a Peyton sola en el bosque, sangrando y haciendo todo lo posible por pedir ayuda. La víctima solo era una niña de 12 años que quería jugar a las escondidas con sus amigas, nada más. Peyton logró salir arrastrándose del bosque, dejándose el alma para siquiera recibir ayuda. Y es ahí en donde un ciclista que pasaba por ese mismo lugar la encontró y llamó al 911. Afortunadamente este ciclista llegó en el momento perfecto, ya que a pesar de la brutalidad del caso, ella logró sobrevivir. Lo más impactante viene cuando se reveló que fue apuñalada cerca del corazón y que tan solo estuvo a 1 milímetro de la muerte segura. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Slenderman? Para responder esto debemos enfocarnos en Morgan, sí, la autora de aquel intento de asesinato contra su supuesta amiga, ya que en cuanto las autoridades la encontraron y le hicieron varias preguntas, ella no negó lo que hizo, sino que admitió todo. Pero cuando lo hizo, mencionó que la razón del porqué de sus acciones se resume en algo o alguien más: Slenderman. A ella se le diagnosticó esquizofrenia. Este diagnóstico ocurrió unos meses después del incidente Slenderman, y estas son las palabras de su psiquiatra Kenneth Robbins. Ella sigue creyendo que Slenderman es real. Ella continúa creyendo que tiene relaciones continuas con varios personajes del libro de Harry Potter que vienen a visitarla y a quienes alimenta y que a veces se quedan a dormir. Anissa Weier, cómplice de Morgan, se declaró culpable a los 16 años de edad por intento de homicidio intencional sin premeditación debido a enfermedad mental o defecto. Esto como parte de un acuerdo similar que estipulaba que aceptaría ser internada en una institución. Octubre de 2017. Morgan Kaiser se declaró culpable con 15 años de edad por intento de homicidio premeditado. Debido al diagnóstico que se le dio, fue juzgada un poco distinto a lo esperado para alguien que comete algo de este estilo. Es algo confuso de describir porque claramente cometió un delito, pero la ley no la considera responsable de este crimen debido a su enfermedad mental. No sería considerada como alguien con antecedentes penales. Si esto ya te parece fuerte, quiero que escuches esto que dijo Morgan en el año 2015. Bueno, si me lo dijera, es decir, Slenderman, si me dijera que lastimara a más personas, tendría que hacerlo. Si me dijera que irrumpiera en la casa de alguien y lo apuñalara, tendría que hacerlo. En febrero del año 2018, ella fue sentenciada a 40 años en una institución mental en lugar de cumplir condena en la cárcel según la orden de un juez. En enero de 2025, un juez ordenó que podía ser liberada del Instituto de Salud Mental donde había estado casi 7 años. Los fiscales intentaron bloquear su liberación, argumentando que ella había estado leyendo en secreto novelas sangrientas y comunicándose con un hombre que colecciona recuerdos de asesinos. Pero esto poco sirvió para detener la decisión del juez, el cual ordenó posteriormente su liberación.
El resultado de esta decisión era de esperarse. Meses más tarde, exactamente en octubre del 2025, la policía de Wisconsin anunció que estaba buscando a Morgan. Básicamente, ella había escapado. Según la policía, ella desapareció en la noche del sábado después de quitarse el brazalete de monitoreo. Las autoridades informaron más tarde en una actualización que recibieron que alrededor de las 10:34 p.m. Morgan había sido detenida. Lo curioso es que ella inicialmente dio un nombre falso a los agentes cuando la confrontaron, pero tras varios intentos para identificarla dijo que no quería decirle a los agentes quién era porque había hecho algo muy malo, y sugirió que los agentes podían simplemente buscar su nombre en internet. Algo que en lo personal no me esperaba para absolutamente nada es que todo este caso se conectara con otro. Una niña de 13 años en junio del 2014 apuñaló a su propia madre en el rostro, el cuello y la espalda. ¿Por qué menciono esto? Pues resulta que estos dos casos no solo ocurrieron en fechas cercanas entre sí, sino que ambos tienen una inspiración en común. Sí, adivinaste bien, es Slenderman. Esa noche regresé del trabajo y ella estaba esperándome en la cocina. Traía puesta una máscara blanca, tenía el capuchón levantado y tenía las manos cubiertas con las mangas y la máscara. Mencioné hacer un papel, me dio la impresión de que estaba haciendo un papel. La sentí como si no fuera ella. Slenderman no solo marcó un antes y un después en todo internet, su alcance fue tan grande que llegó a las mentes equivocadas, no porque este personaje exista realmente o porque el creador de la creepypasta sea el culpable, nada que ver con esto realmente. Estas niñas ya estaban en un estado mental que necesitaba atención profesional de forma urgente, no porque en realidad se les haya aparecido a Slenderman y les haya dado una orden, sino por factores externos que en muchas ocasiones, incluso a día de hoy, pasan por alto por muchos padres y madres de familia. Es fácil culpar al personaje aterrador de internet, pero ¿qué se supone que hace esa persona menor de edad en ese estado mental viendo esas cosas? La historia impacta tanto, ya que uno no se esperaría que unas niñas de entre 12 y 13 años pudieran hacer algo así, pero por más brutal que sea esto, ni una enfermedad mental ni la edad justifican nada. Y muchísimo menos es válido culpar a un personaje ficticio creado por internet. Lo peor de todo es que la historia siempre se repite. Si no es un monstruo ficticio, son los videojuegos ahora los culpables, pero nunca la irresponsabilidad de los padres de ese menor de edad al descuidar aspectos como la salud mental, o tan siquiera estar al pendientes de qué contenido consume su hijo en las redes sociales. Este tipo de noticias te dejan en un shock no solo por lo brutal que parece, sino porque nunca van a dejar de salir casos nuevos como estos, cada uno incluso peor que el anterior.